La oración es una ofrenda espiritual que ha eliminado los antiguos sacrificios. ¿Qué me importa?, dice el número de vuestros sacrificios. Estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasa de becerros, la sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Quién pide algo de vuestras manos? El Evangelio nos enseña qué es lo que pide el Señor. Llega la hora, dice, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, y por esto tales son los adoradores que busca. Nosotros somos los verdaderos adoradores y verdaderos sacerdotes, ya que orando en espíritu ofrecemos el sacrificio espiritual de la oración, la ofrenda adecuada y agradable a Dios, la que Él pedía, la que Él preveía. Esta ofrenda ofrecida de corazón, alimentada con la fe, cuidada con la verdad, íntegra por la inocencia, limpia por la castidad, coronada con el amor, es la que debemos llevar al altar de Dios, con el acompañamiento solemne de las buenas obras, en medio de salmos e himnos, seguros de que con ella alcanzaremos de Dios cualquier cosa que le pidamos. ¿Qué podrá negar Dios, en efecto, a una oración que procede del Espíritu y de la verdad, si es Él quien la exige? Hemos leído, oído y creído los argumentos que demuestran su gran eficacia. En tiempos pasados, la oración liberaba del fuego, de las bestias, de la falta de alimento, y sin embargo no había recibido aún de Cristo su forma propia. ¿Cuánta más eficacia no tendrá, pues, la oración cristiana? Ciertamente, no hace venir el rocío angélico en medio del fuego, ni cierra la boca de los leones, ni transporta a los hambrientos la comida de los segadores, como en aquellos casos del Antiguo Testamento. No impide milagrosamente el sufrimiento, sino que, sin evitarles el dolor a los que sufren, los fortalece con la resignación. Con su fuerza les aumenta la gracia para que vean, con los ojos de la fe, el premio reservado a los que sufren por el nombre de Dios. En el pasado, la oración hacía venir calamidades, aniquilaba a los ejércitos enemigos, impedía la lluvia necesaria. Ahora, por el contrario, la oración del justo aparta la ira de Dios, vela en favor de los enemigos, suplica por los perseguidores. ¿Qué tiene de extraño que haga caer el agua del cielo si pudo impetar que de allí bajara fuego? La oración es lo único que tiene poder sobre Dios, pero Cristo no quiso que sirviera para operar mal alguno, sino que toda la eficacia que Él le ha dado ha de servir para el bien. Por esto, su finalidad es servir de sufragio a las almas de los difuntos, robustecer a los débiles, curar a los enfermos, liberar a los posesos, abrir las puertas de las cárceles, deshacer las ataduras de los inocentes. La oración sirve también para perdonar los pecados, para apartar las tentaciones, para hacer que cesen las persecuciones, para consolar a los abatidos, para deleitar a los magnánimos, para guiar a los peregrinos, para mitigar las tempestades, para impedir su actuación a los ladrones, para alimentar a los pobres, para llevar por buen camino a los ricos, para levantar a los caídos, para sostener a los que van a caer, para hacer que resistan los que están en pie. Oran los mismos ángeles, ora toda la creación, oran los animales domésticos y los salvajes, y doblan las rodillas, y cuando salen de sus establos o guaridas, levantan la vista hacia el cielo y con la boca, a su manera, hacen vibrar el aire. También las aves, cuando despiertan, alzan el vuelo hacia el cielo y extienden las alas en lugar de las manos, en forma de cruz, y dicen algo que asemeja a una oración. ¿Qué más podemos añadir acerca de la oración? El mismo Señor, en persona, oró. A Él sea el honor y el poder por los siglos de los siglos. Acabamos de escuchar un texto de Tertuliano, un cristiano del siglo III en el norte de África, que había estudiado abogacía y derecho romano antes de su conversión y que está tomado de su tratado sobre la oración.
define la oración como nuestra ofrenda espiritual. Y comenzar este pregón sin tomar conciencia de que, ante todo, es un acto de culto a Dios, un momento de encuentro que nos ha de invitar a continuar con la actividad principal de la Cuaresma y de la Semana Santa, un tiempo de recogimiento, un tiempo de silencio, un tiempo de encuentro con Dios.
año pasado vivimos una cuaresma diseñada por Dios. El confinamiento forzoso nos obligó a muchos a tomar conciencia de ante quién vivíamos, a pararnos y mirar al Eterno. Este año podemos celebrar, aunque de manera limitada, la fiesta principal de los cristianos, la Eucaristía, que en la Semana Santa toma un carisma especial. Los autores cristianos de los primeros siglos parten siempre de la Sagrada Escritura, y Tertuliano recuerda que la oración es ese sacrificio espiritual que pone fin a los sacrificios de animales que se hacían en el templo de Jerusalén. El primer párrafo de este texto termina con una pregunta retórica, como si Tertuliano hablara en nombre de Dios. ¿Quién pide algo de vuestras manos? El Evangelio, nos dice el autor, nos enseña qué es lo que pide el Señor. Los verdaderos adoradores, como queremos ser nosotros, adorarán al Espíritu y verdad al Señor. Ofrecemos un sacrificio espiritual de la oración, del corazón, una ofrenda adecuada y agradable a Dios, de la que aquellos sacrificios del Antiguo Testamento eran solo un pálido anuncio. Por tanto, descubrir la importancia de la oración como momento de encuentro redimensiona la vivencia que vamos a tener estos días del misterio pascual, privados de la contemplación de las imágenes en nuestras calles, privados de otros actos externos y públicos de culto. El Señor nos llama a pararnos y considerar desde dónde queremos vivir. Por tanto, la oración ha de ser ofrecida de corazón. Ya los profetas advertían: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ha de ser hecha en verdad, íntegra por su inocencia, limpia por la castidad, por la pureza, coronada con el amor, y ha de conducirnos al altar de Dios, para que con las buenas obras, entre salmos, himnos, podamos pedir a Dios con seguridad aquello que deseamos alcanzar. Por tanto, esto es lo que nos toca de parte nuestra, una oración purificada, no mercantilista, no interesada para obtener del Altísimo aquello que creemos necesitar, sino ante todo para hacer una ofrenda de nuestras vidas, para que todo lo que hagamos comience en Dios y tienda a Él como a su fin, para que nunca desviemos nuestro camino y concuerde en nuestro corazón, nuestra alma, nuestras manos, con nuestros labios y con nuestros pensamientos. Porque quien no habla como piensa, corre el riesgo de acabar pensando como habla. En medio de una sociedad de lo políticamente correcto, los cristianos somos llamados a vivir contracorriente. Lo experimentamos día a día. Se nos acusa de intolerante cuando mostramos nuestras creencias y se olvida que no las imponemos a nadie, las proponemos. Por eso, como decía el profeta Isaías, cada mañana el Señor me espabila el oído. Hay de aquellos cristianos que creen saber lo que Dios quiere de ellos, pero nunca escuchan a su Maestro. Ciertamente, dice Tertuliano, ¿qué podrá negar Dios a aquel que ora en verdad? Encontramos, dice él, en la Sagrada Escritura, argumentos sobrados y ejemplos que él va enumerando sobre el poder de la oración. Nos pone el ejemplo de creyentes judíos en tribulación. La oración liberaba del fuego, como el caso de aquellos 3 jóvenes que fueron condenados al fuego por ser fieles a la fe y a la alianza judía
en época del rey Nabucodonosor. Liberaba de las bestias, como fue el caso de Daniel condenado a los leones, de la falta de alimento, como el pueblo de Israel que recibía gratuitamente el maná. Y aún así la oración era imperfecta en el Antiguo Testamento porque no había encontrado su modelo en Cristo y en las palabras que Él nos enseñó en la oración principal, que es el Padre Nuestro. Ciertamente, si la oración en los tiempos de la preparación judía tenía efecto, cuánto más eficaz, dice Tertuliano, será la oración cristiana. No hará bajar el maná del desierto, ciertamente, no apagará el fuego o cerrará la boca de los leones, ni dará a los hambrientos una comida, no impedirá milagrosamente el sufrimiento, sino que sin evitarnos el dolor a los que sufrimos, nos fortalecerá en medio del sufrimiento. Con su fuerza nos aumentará la gracia para que veamos con los ojos de la fe la acción de Dios y el premio que nos tiene reservado. El tiempo de Semana Santa es un tiempo de encuentro con Dios. Y si no conseguimos ir a ese encuentro, si no conseguimos prepararlo con la oración, nos faltará lo principal. Porque todos los demás actos que realicemos quedarán en vacío si yo no voy al encuentro de aquel que me llama a entrar en su pasión, muerte, para poder con él resucitar. En el pasado, también la oración era utilizada para hacer caer calamidades sobre los enemigos, para vencer, para que incluso la lluvia dejase de caer. Ahora, el Señor nos invita a orar por los enemigos, a rezar por los que nos persiguen y maltratan. ¿Qué tiene esto de extraño? Sí, se pudo pedir que bajara fuego del cielo, que ahora venga el agua también del cielo. Algunos autores cristianos definían la oración como la omnipotencia suplicante. Es decir, Dios es el único omnipotente, pero solo podemos convencer y vencer a Dios desde la oración. La oración es aquel gesto, aquel signo que podemos hacer para nosotros que venza la fuerza y el poder del mal.
Así pues, Cristo no quiso que la oración sirviese para obrar ningún mal, sino que le ha dado toda la eficacia para servir al bien. Oramos por los difuntos, pedimos la fortaleza para los débiles, la curación para los enfermos, abrir las puertas de las cárceles, desatar a los inocentes, vernos libres del pecado. Todo una profundidad que hace entrar en Dios. La oración sirve para perdonar los pecados, para consolar a los abatidos, para alegrar a los justos de corazón, guiar a los peregrinos en medio de las tempestades y adversidades, dar de comer a los pobres, llevar por buen camino a los ricos, levantar a los que caen, sostener a los que van a caer. En definitiva, nos ayuda a vencer las tentaciones, nos ayuda a combatir contra los sufrimientos de la vida. ¿Qué nos ha mantenido en pie a los cristianos durante este tiempo de pandemia sino la oración? Decía un chiste al principio del confinamiento en el que se veía un diálogo entre Dios y el demonio. Y el demonio se reía diciéndole a Dios: te he cerrado las iglesias. Y Dios le contestaba: he abierto un montón a domicilio. Es decir, cada casa se ha convertido en una iglesia. La iglesia doméstica ha tomado el lugar durante el confinamiento de la parroquia, manteniéndonos unidos en el espíritu, en la oración. ¿Qué hubiera sido de nosotros en esta pandemia sin tantos creyentes que han orado a Dios para que ponga su mano y termine? Sin la oración de tantos creyentes para que iluminara a los científicos y encontrasen en un tiempo cortísimo una vacuna. Sin la oración de tantos para mitigar el sufrimiento de los más pobres y necesitados. Y la oración, concluye Tertuliano en este texto, es algo que no es propio y único del ser humano. Dice él: oran los mismos ángeles. Los santos no hacen otra cosa en el cielo. Y habla con la parénesis típica de los padres, es decir, poner ejemplos de la vida cotidiana para comprender el sentido espiritual de las cosas, incluso de los animales, interpretando pues algunos de los signos, sus sonidos, como una especie también de oración, incluso interpretando el vuelo de las aves como si extendieran las alas en forma de cruz. No es que Tertuliano fuerce el sentido de lo que hacen los animales, sino que para quien ora, para quien cree, puede ver incluso en la naturaleza signos y presencia de Dios. Si nosotros, por ejemplo, vamos a un país musulmán en el que no hay iglesia, tendremos la tentación cada vez que veamos una torre de pensar: hay una iglesia, a lo mejor una mezquita o una casa particular. Pero ¿por qué? Porque estamos acostumbrados. Quien está acostumbrado a vivir en Dios, pues todo le habla de Dios. Y no es que se lo invente, es que le recuerda a Dios. Hasta los olores nos recuerdan situaciones, personas sin saber por qué, pero van asociadas a algo tan poco común en la persona, porque no es el principal de nuestros sentidos, cuanto más la vista, el oído, que suscita recuerdos que parecían sepultados por el tiempo. Y concluye Tertuliano con una frase lapidaria: ¿qué más podemos añadir acerca de la oración? El mismo Señor en persona oró. Y no una vez, no solo cuando tenía problemas, sino en todo momento. Oró en el templo, enseñó en el templo, enseñó en la sinagoga, enseñó a sus discípulos a orar. Como no le quedaba tiempo de día, por la noche iba a orar. Oró en Getsemaní. Oró cuando hacía algún milagro y le daba gracias a Dios por la fe del curado. ¿Sabemos nosotros orar siempre, en todo momento, pidiendo perdón, haciendo una oración vocal, haciendo una contemplación de la Escritura, dándole gracias a Dios? Tantas y tantas razones y motivos que nunca nos faltarán
para que la oración sea el hilo conductor de nuestras vidas. La Cuaresma y la Semana Santa es un tiempo privilegiado y este año todavía más, porque tenemos que vivirla desde el interior. Solo podremos celebrar el Tríduo Pascual en profundidad si preparamos y anticipamos la vivencia interior del mismo con nuestra oración y la contemplación de la palabra de Dios.
habiéndome convencido de que debía volver a mí mismo, penetré en mi interior, siendo tú mi guía, y ello me fue posible porque tú, Señor, me socorriste. Entré y vi con los ojos de mi alma, de un modo u otro, por encima de la capacidad de estos mismos ojos, por encima de mi mente, una luz inconmutable. No esta luz ordinaria y visible a cualquier hombre, por intensa y clara que fuese, y que lo llenara todo con su magnitud. Se trataba de una luz completamente distinta. Ni estaba por encima de mi mente como el aceite sobre el agua o como el cielo sobre la tierra, sino que estaba en lo más alto, ya que ella fue quien me hizo, y yo estaba en lo más bajo, porque fui hecho por ella. La conoce el que conoce la verdad. Oh eterna verdad, verdadera caridad y cara eternidad. Tú eres mi Dios, por ti suspiro día y noche. Y cuando te conocí por vez primera, fuiste tú quien me elevó hacia ti, para hacerme ver que había algo que ver y que yo no era aún capaz de verlo. Y fortaleciste la debilidad de mi mirada, irradiando con fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y de temor, y me di cuenta de la gran distancia que me separaba de ti, por la gran desemejanza que hay entre tú y yo, como si oyera tu voz que me decía desde arriba: soy alimento de adultos, crece y podrás comerme. Y no me transformarás en sustancia tuya, como sucede con la comida corporal, sino que tú te transformarás en mí. Y yo buscaba el camino para adquirir un vigor que me hiciera capaz de gozar de ti, y no lo encontraba, hasta que me abracé al mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también Él, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos, que me llamaba y me decía: yo soy el camino de la verdad y la vida, y el que mezcla aquel alimento que yo no podía asimilar con la carne, ya que la palabra se hizo carne, para que, en atención a nuestro estado de infancia, se convirtiera en leche tu sabiduría, por la que creaste todas las cosas. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí, y yo afuera, y así por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníame lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. El texto que acabamos de escuchar
está tomado de las Confesiones de San Agustín. Este libro no se trata de contar los pecados de San Agustín, sino que es una confessio laudi, es decir, una confesión de alabanza a Dios. San Agustín recorre su vida viendo el paso de Dios por ella y haciendo pública su alabanza y su agradecimiento a Dios. Santa Mónica, la madre de San Agustín, estuvo rezando 38 años por la conversión de su hijo y al final lo logró. Pero su hijo, sin ser del todo rebelde, no vivía una vida cristiana. Era catecúmeno, pero no se había bautizado. San Agustín cuenta una anécdota también, tampoco llevó una vida muy desordenada. Tenía una novia, pero tuvo nada más que una, no era un viva la vida. Pero contaba que cuando su madre rezaba por él y demás, pues San Agustín también rezaba: Señor, dame la castidad, pero todavía no. Como que no tenía mucha prisa hasta que no fuera ya más mayor y se pudiera casar, ¿no? Pero en el fondo, lo que importa del relato de hoy que hemos escuchado es el segundo momento tras la oración. ¿Para qué sirve la oración? La oración sirve ante todo para cambiarnos, para convertirnos, para dejar las tinieblas y pasar a la luz.
San Agustín no describe unos hechos extraordinarios, extraños, raros. Describe su conversión, que es más literal en otros textos, aquí es un poco una visión de conjunto, sin entrar en detalles, como un encuentro con Dios, como un encuentro de dos personas que se aman. Eso es la conversión. Yo no puedo querer a alguien si no me encuentro con él. Por eso es tan importante que este tiempo privilegiado que hemos dicho antes de la Semana Santa nos sirva para entrar en comunión, para tener esa experiencia de Cristo que transforma nuestras vidas y le da un sentido nuevo. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti, no existirían. El drama del hombre que busca a Dios donde Dios no está. El drama de aquel que busca la verdad donde no está. San Agustín recorrió varias sectas filosóficas de su época, los maniqueos y otras más, y quedaba desencantado porque no encontraba en ellas la verdad. Incluso en la Iglesia le costó admitir que la Iglesia le obligase a creer lo que ella predicaba. Posteriormente, él mismo expresará que la Iglesia nos propone lo que hemos de creer y una vez que profundizamos en eso, comprendemos por qué hemos de creer, por qué no son invenciones o falacias, sino que son la verdad. Por tanto, San Agustín ve que fuera no va a encontrar nada y decide entrar y volver a sí mismo. Penetra su interior y consigue encontrar a Dios porque Él lo va guiando. Habla de una luz, pero que no es la luz ordinaria de un día radiante, ni mucho menos, ni la visible por intensa y clara que sea, no. Y así es. Todos los místicos, toda persona que se ha encontrado con Dios habla de esa clarividencia, de ese ver las cosas claras y en profundidad, de penetrarlas hasta el fondo. Porque Dios, cuando se hace presente en la intimidad, desvanece las tinieblas. Hace desaparecer todo aquello que oscurece el pensamiento y el discernimiento de cada hombre. Por tanto, esa luz ilumina de un modo diferente el alma. Nosotros a duras penas conseguimos iluminar nuestros pecados para descubrir que nos tienen amarrados. Pero cuando Dios ilumina las sombras de nuestras vidas, solo podemos proclamar como San Agustín: oh eterna verdad, verdadera caridad y cara eternidad. La verdad es eterna, la caridad, el amor es verdadero y la eternidad de ser amada. Es el círculo del conocimiento que Él nos propone y de la experiencia de Dios. Tú eres mi Dios, por ti suspiro día y noche, como han dicho tantos con los salmos a lo largo de los siglos. Y cuando te conocí por vez primera, fuiste tú quien me elevó hacia ti para hacerme ver que había algo que yo no era aún capaz de verlo. Fortaleciste la debilidad de mi mirada, irradiando con fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y de temor, y me di cuenta de la gran distancia entre tú y yo, criatura y Dios. ¿Cómo no ver aquí cualquier relato de un amado por su amada? Esos sentimientos profundos y puros del amor verdadero, del amor gratuitamente encontrado, del amor que sale a nuestro encuentro y se reconoce. Esa es la realidad profunda de la conversión. Un encuentro de amor, porque si no conocemos a Cristo, no lo podemos seguir, y si no lo seguimos, no podremos amarlo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y se nos da de un modo especial y pleno en cada Eucaristía como alimento. Por tanto,
ser cristiano supone participar de la Eucaristía. Unos mártires cristianos del siglo II, a los que se le invitaba a renegar de la fe, a los que se le invitaba a renegar de la asamblea, decían: no podemos vivir sin el domingo. Expresaban así que la Pascua de Cristo, celebrada semanalmente en ese encuentro del sábado por la noche, vigilia del domingo, porque el domingo en esa época, los primeros siglos, no era un día festivo como ahora, y se tenían que reunir cuando salían del trabajo, terminaban sus ocupaciones, era algo fundamental en su vida. De hecho, la Semana Santa es la conmemoración anual de un modo extendido y grande de lo que hacemos cada domingo en la Eucaristía: celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor. No hacemos en cada Eucaristía una obra de teatro de la última cena. Celebramos el sacrificio redentor de Cristo en la cruz por el modo sacramental que Él lo celebró de manera incruenta en la última cena. Y así llega hasta nosotros, que no estábamos allí, la redención de la sangre de Cristo, la salvación de la cruz de Cristo. Es el sacrificio de la cruz el que celebramos cada domingo. Por eso es tan importante que los cristianos recuperemos la Pascua semanal. De hecho, cuando en el siglo II hubo que fijar cuándo celebrar la Pascua anual, hubo una disputa entre aquellos que sostenían que tenía que ser un día fijo, el 14 de Nisán, según el calendario judío, cayese cuando cayese durante la semana, y otros que decían que había que celebrar el domingo más cercano a esa fecha, porque era más importante el domingo en la conmemoración anual de la resurrección del Señor que el hecho de la fecha exacta. Por eso la Semana Santa tiene una oscilación en su celebración de casi un mes, que es lo que dura el ciclo lunar. El domingo siguiente a la primera luna llena de primavera será el domingo de Pascua, y a partir de ahí se establece toda la Cuaresma. En la antigüedad era el obispo de Alejandría, que tenía los mejores medios astronómicos de la época, el que enviaba por orden del Papa una carta festiva a las comunidades cristianas indicándoles al comienzo del año cuándo tendría lugar la celebración ese año de la Pascua anual. Por tanto, recuperar el domingo como momento de encuentro, recuperar el domingo como tiempo de descanso y para la familia, esos son semillas de resurrección. Esos son caminos que se abren para comprender nuestra fe. De lo contrario, viviremos una fe a medio gas y la pandemia no nos va a dejar indiferentes. Habrá cosas que tendremos que transformar para siempre. Se nos ha parado en seco las cosas que hacíamos para no querer enterarnos de que el mundo estaba cambiando. Seguíamos haciendo muchas cosas que no servían para casi nada, porque no son significativas para nuestra gente.
Hemos estado acostumbrados durante muchos siglos en nuestro país que la gente ha ido siempre detrás de los curas, unas veces con velas, otras con piedras. Pero no nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad democrática donde la fe hay que proponerla libremente, ofertarla, y la mejor manera es vivirla. ¿Por qué la gente acepta la palabra del Papa Francisco? Porque a diferencia de otras autoridades de nuestro mundo, ve que es coherente lo que dice con lo que hace. Resulta un testigo que invita al diálogo, una categoría como la que habla el Papa, de soñar un mundo nuevo. Cuando media humanidad lo que tiene es una pesadilla. Soñar, atrevernos a soñar que las cosas pueden ser distintas. Claro que todos somos capaces de ponernos en el peor lugar de las cosas que pueden salir mal. Somos expertos, sufrimos por adelantado. Pero ¿cuándo nos hemos parado o pensamos pararnos a soñar por una vez que el mundo puede ser diferente? Dios condujo a San José a través de los sueños. Habló en el silencio de la disponibilidad de un creyente que estaba dispuesto a seguir a Dios. Soñar un mundo nuevo. Y por eso, a la luz de esta actualidad, resulta tan maravillosa la parte final del texto. No habla San Agustín de cosas espirituales, abstractas, sino que recurre una vez más a la parénesis, a ese explicar las cosas grandes con lo que se ve, con lo cotidiano de cada día. Y acaba con los 5 sentidos del ser humano. Me llamaste y clamaste. Como no oímos a la primera, Dios nos chilló. Cambia en clamar por gritar. Y quebrantaste mi sordera. Me rompiste aquello que en el oído me impedía escuchar tu palabra, porque la fe, dice San Pablo, viene del oído. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo irán si nadie va a predicarles? Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Hasta los ciegos son capaces en un día de sol de distinguir el calor, la intensidad, aunque no vean, pero son capaces. Curaste mi ceguera. ¿Cuántos ciegos sin diagnosticar hay por nuestro mundo? Que creemos ver y lo que vemos son fantasmas donde no los hay. Y a Dios donde no está. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien que se nos confiesa ateo, cuéntame, ¿en qué Dios tú no crees? Porque a lo mejor va a resultar que yo tampoco creo en ese Dios. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que somos los dos ateos? Sí, pero de ese Dios que no es el verdadero. Porque el Dios de Jesucristo no es ese Dios en el que tú no crees, un Dios justiciero, castigador, perseguidor, pendiente siempre de lo que hacemos mal. Como se dice vulgarmente, esa persona tiene un trauma, pues sí. Pero no podemos darle con la cruz en la cabeza, porque a lo mejor su Dios, en el que él no cree, es un Dios falso, es un ídolo que él se ha creado, no es el Dios verdadero. Y nosotros, creyentes, tampoco creemos en ese Dios. Exhalaste tu perfume y lo aspiré. No solo lo olí, pasé por allí, no. Me deleité. Como la fragancia de una flor natural que exhala un olor, como el romero, que cuando se agita es un perfume natural. Y como lo aspiré, como el perfume del amado, ahora te anhelo, te echo de menos, quiero verte. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. En la Eucaristía gusté de ti. Te pude comer, te pude experimentar como alimento para mi vida. Me tocaste. ¿Cuánto tiempo llevamos sin poder tocar a nuestros seres queridos? Sin darle un abrazo. ¿Y a Dios? ¿Nos hemos dejado tocar por Dios? ¿O nos hemos vuelto un poquito ariscos también? En el fondo no le estaremos echando un poco la culpa a Dios de que esto no se arregle. ¿Pero qué entendemos por arreglar? ¿Que Dios lo vuelva a dejar todo como estaba?
que la vacuna nos arregle todo para olvidarnos que han muerto un montón de personas y volver como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me tocaste. Sentirse tocado por Dios. Y deseé con ansia la paz que procede de ti. ¿Cuántas personas en sufrimiento, en dolor, en enfermedad, en una cama, viven en paz? Porque se han sentido tocados por Dios. Y solo desean la paz que Dios les da. También nosotros, en esta Semana Santa, tendremos que dejar que Dios nos llame y quebrante nuestra sordera con su palabra, que brille y lo veamos, que exhale su perfume de paz, de perdón, de reconciliación, y lo aspiremos y lo transmitamos, que lo gustemos en la Eucaristía, pero sobre todo que nos dejemos tocar por Dios. Dejarnos tocar por Dios, sentir que nos sostiene su mano amorosa y tierna.
Muchas predicciones nos dejaron los profetas en torno al misterio de Pascua, que es Cristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por su parte, Él vino desde los cielos a la tierra a causa de los sufrimientos humanos. Se revistió de la naturaleza humana en el vientre virginal y apareció como hombre. Hizo suyas las pasiones y sufrimientos humanos. Con su cuerpo sujetó a la pasión y destruyó las pasiones de la carne, de modo que quien por su espíritu no podía morir, acabó con la muerte homicida. Se vio arrastrado como un cordero y degollado como una oveja, y así nos redimió de idolatrar al mundo, como en otro tiempo libró a los israelitas de Egipto y nos salvó de la esclavitud diabólica, como en otro tiempo a Israel de la mano del faraón, y marcó nuestras almas con su propio espíritu y los miembros de nuestro cuerpo con su sangre. Este es el que cubrió a la muerte de confusión y dejó sumido al demonio en el llanto, como Moisés al faraón. Este fue el que derrotó a la iniquidad y a la injusticia, como Moisés castigó a Egipto por la esterilidad. Este es el que nos sacó de la servidumbre a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía al recinto eterno, e hizo de nosotros un sacerdocio nuevo y un pueblo elegido y eterno. Él es la Pascua de nuestra salvación. Este es el que tuvo que sufrir mucho y en muchas ocasiones, el mismo que fue asesinado en Abel y atado de pies y manos en Isaac, el mismo que peregrinó en Jacob y fue vendido en José, expuesto en Moisés y sacrificado en el Cordero, perseguido en David y deshonrado en los profetas. Este es el que se encarnó en la Virgen, colgado del madero, sepultado en tierra, y el que resucitado de entre los muertos subió al cielo. Este es el Cordero sin voz, el Cordero inmolado, el mismo que nació de María, la hermosa Cordera, el mismo que fue arrebatado del rebaño, empujado a la muerte, inmolado de vísperas y sepultado a la noche, que no fue quebrantado en el leño ni descompuesto en la tierra, el mismo que resucitó de entre los muertos e hizo que en el hombre surgiera desde lo más hondo del sepulcro. Acabamos de escuchar como último texto de esta tarde una homilía sobre la Pascua del obispo Melitón de Sardes, en Oriente. El encabezado de esta homilía, muchas predicciones nos dejaron los profetas en torno al misterio de Pascua, que es Cristo, resume lo que esta homilía desarrolla. Cristo, culmen supremo de todo lo anunciado a lo largo del Antiguo Testamento, de un montón de personas y personajes del Antiguo Testamento que son figura de lo que Cristo padecería y viviría, profecías que se cumplen en él. En primer lugar, Jesús baja del cielo a la tierra, algo inaudito, un Dios que se hace hombre. Pondré brevemente un ejemplo. Había una familia en la que el marido no era creyente y la mujer sí. El hombre no alcanzaba a comprender cómo Dios se había hecho hombre. No lo entendía. Llegó la Navidad, la mujer se fue a misa con sus hijos, a la misa del gallo, y él se quedó en casa porque no creía. De repente oyó unos golpes contra el cristal, fuera nevaba. Era un pajarillo que intentaba entrar a la casa perdido de su nido. El hombre intentaba espantarlo un poco del cristal para que emprendiese el vuelo, pero entre más aspavientos hacía, más se asustaba el pajarillo, hasta que el hombre exclamó: ¿quién fuera pájaro para hablar tu lengua y hacerte comprender lo que debes hacer? En ese momento sonaron las 12 campanadas de la iglesia que anunciaban la misa del gallo, y aquel hombre comprendió el sentido de la encarnación. Dios se hace hombre para hablar a los hombres en su propio lenguaje y conducirlos a la salvación, lejos del pecado y de la muerte. Cristo nace en el seno de una madre virgen
como hombre, hace suyas las pasiones y sufrimientos e incluso tiene un cuerpo sujeto a la pasión capaz de sufrir. Dios nace si es eterno, sí, porque en la encarnación ha asumido un cuerpo capaz de padecer. Dios muere si es eterno, sí, porque en la encarnación ha asumido un cuerpo mortal. Por tanto, lo que se predica de la naturaleza humana se predica de la divina, porque en Cristo no hay separación entre ambas. Hay una unión íntima de ambas naturalezas en la persona del Verbo encarnado. Cristo destruye las pasiones de la carne, de modo que aquel que no podía morir porque era espíritu acabará siendo asesinado. Y ahí es donde Melitón de Sardes empieza a comparar para hacer comprender a su comunidad cómo Cristo cumple las profecías que habían sido escritas en el Antiguo Testamento. Se vio arrastrado como un cordero que no es capaz de huir ni de defenderse, degollado como una oveja para el sacrificio, y así nos redime de idolatrar al mundo que nos encandila con sus placeres y con sus poderes, de la misma manera que Dios libró en otro tiempo a los esclavos israelitas de la superpotencia de aquella época que era Egipto, salvándolos de una esclavitud diabólica que los oprimía, de la misma manera que Israel escapó de la mano del faraón en el Mar Rojo. Marcó nuestras almas con su propio espíritu y los miembros de nuestro cuerpo con su sangre, del mismo modo que Moisés mandó marcar las casas de los judíos con la sangre del Cordero Pascual. Dios cubre de confusión a la muerte y deja al demonio sumido en el llanto, porque ha perdido sus derechos sobre la humanidad, como Moisés dejó llorando al faraón, porque al enfrentarse al siervo de Dios, recibió todo el furor de Dios y acabó ahogado en el Mar Rojo. Derrotó la impiedad, el pecado y la justicia, como Moisés castigó a Egipto por el brazo de Dios con la esterilidad tras la muerte de los primogénitos de hombres y animales. Cristo nos ha pasado de la servidumbre a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía al recinto celestial, haciendo de nosotros un sacerdocio nuevo y un pueblo elegido y eterno. Esta es la Pascua, de la que el pueblo de Israel era solo una figura. En nuestro bautismo quedan sepultados como los egipcios en el Mar Rojo nuestros pecados y renacemos limpios a la vida. En el baptisterio de la Domus Caritatis, la iglesia basílica de San Cipriano, que fue obispo de Cartago, en el norte de África, de donde mismo procedía Tertuliano, el autor del primer texto que hemos leído, el baptisterio de esa iglesia estaba excavado en el suelo. Se entraba bajando unas escaleras en las que no daba la luz, símbolo de que cuando el cristiano va al bautismo, va desde las tinieblas, y se subía de la fuente bautismal por unas escaleras donde sí daba la luz, significando que el cristiano había renacido a la luz de Dios. Porque eso significa la palabra bautismo, que a veces a lo mejor no los conocemos. La palabra bautismo significa iluminación. En griego es fotismos, tiene la misma raíz que foto, y la foto es luz, dar luz en un negativo para que quede impresa una imagen que luego se revela. Por eso en el bautismo se enciende el cirio pascual. Cristo, además de todas estas comparaciones con Moisés, es el que tuvo que sufrir mucho y en muchas ocasiones. Si vamos al Antiguo Testamento, es una tragedia. Abel, asesinado por Caín por celo, porque Caín pensó que Dios era un Dios injusto que prefería a Abel en lugar de a él, porque desconfiaba de Dios, no de su hermano, desconfiaba de Dios. Cristo fue atado de pies y manos
en Isaac, que iba a ser ofrecido a Dios. Pero Isaac fue rescatado. Cristo no. Cristo murió en la cruz. El mismo que peregrinó en Jacob, buscando una tierra nueva. Aquel que fue vendido en José por sus hermanos y que luego les dio la vida, porque siendo ministro de Egipto, dio pan a sus hermanos que pasaban hambre. Que fue expuesto como Moisés, que fue arrojado al Nilo para ser salvado. Sacrificado como el cordero de los sacrificios. Perseguido en David cuando marchaba al destierro y deshonrado como todos y cada uno de los profetas que osaron hablar al pueblo en nombre de Dios y fueron rechazados como rechazado era Dios por su pueblo, que muchas veces, a pesar de ser el pueblo elegido, solo lo buscaba por el interés. Este es el que se encarnó de María la Virgen, colgó de la cruz del madero, fue sepultado en tierra y resucitado entre los muertos, subió al cielo. Esto es el querigma, esto es lo que hemos de anunciar hoy a nuestro mundo, para que pueda encontrarse con Cristo, Señor de sus vidas. Es lo que celebramos en la Semana Santa, que Cristo no quedó sepultado el Viernes Santo, sino que resucitó. Que nuestras penas no nos han de hundir en la miseria, sino que han de ser dadoras de nueva vida. Este fue el Cordero sin voz, inmolado como sacrificio, el mismo que nació de María la hermosa Cordera, el que fue arrebatado del rebaño, empujado a la muerte, sacrificado en la noche, sepultado, que no le quebrantaron, como estaba profetizado, los huesos en el leño, ni se descompuso en la tierra. Aquel que resucitó de entre los muertos e hizo que el hombre resurgiera desde lo más profundo del sepulcro. No estamos, queridos hermanos, a pesar de la pandemia, amenazados de muerte. Estamos amenazados de vida. Y ese es el drama. Como decía San Ambrosio de Milán, el obispo que bautizó a San Agustín y que le enseñó con su predicación las nociones primeras de la fe, hemos de vivir cada día muriendo al pecado, para que el día que nos llegue la muerte terrena, no quedemos muertos por el pecado. Es decir, tenemos que vivir preparados para ese encuentro final con Dios, muertos al pecado, no muertos por el pecado, porque hay muchos que creyéndose vivos están muertos, porque no viven para Dios. La Semana Santa es el éxodo de la Cuaresma que concluye en la llegada a la tierra prometida de la resurrección, del cielo y la tierra nueva. ¿Queremos perderlo? ¿Queremos no participar de aquello que nos fue prometido el día de nuestro bautismo, que nos constituyó como hijos y herederos de Dios? Esa es la gran batalla que se abre en esta Semana Santa. Aclamar a Cristo en este Domingo de Ramos supone también reconocerlo como Señor al lavar los pies de sus discípulos, al morir en la cruz y sobre todo al resucitar. El crucificado es el resucitado, el que nos dará la nueva vida, el que ha venido a cumplir las profecías, el Mesías enviado por Dios para salvar a la humanidad. Y eso es algo fundamental que nunca hemos de olvidar, pero no se trata de un conocimiento intelectual, se trata de un conocimiento que ha de ser experiencial. La oración nos ayudará a ir al encuentro con Dios. La conversión nos permitirá ese encuentro entre los dos amados. Y por último, la contemplación de Cristo, muerto y resucitado, nos abrirá el sentido de la vida. Concluyo con una breve oración que nos invita al sentido de la Semana Santa. Nuestra salvación, Señor, es quererte y amarte. Danos la abundancia de tus dones y así, como por la muerte de tu Hijo esperamos alcanzar
lo que nuestra fe nos promete, por su gloriosa resurrección, concédenos obtener lo que nuestro corazón desea. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.